Desde 2019, el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos se ha diversificado más que una bolsa de frutos secos mezclados. Estamos hablando de una crisis que no es solo multifacética, es un caleidoscopio de caos en toda regla. Ahora bien, ¿quién es el MVP en este juego de contrabando? Según la DEA, nuestros amigos del sur de la frontera, los cárteles mexicanos, son como los rockstars del tráfico de fentanilo, creando una sinfonía de caos. Hoy la administración Biden sanciona a algunos cárteles mexicanos de la droga y a sus líderes. La administración Biden parece creer que eso ayudará con el fentanilo que vuela a través de la frontera sur. Desde la revelación, muchas fábricas de fentanilo en México han sido destruidas. Sin embargo, 2 cárteles siguen vendiendo fentanilo en EEUU. Analicemos estos cárteles y sus operaciones. Cártel de Sinaloa. Dentro del cártel de Sinaloa hay más de una facción. Sin embargo, los Chapitos, los hijos de El Chapo, controlan la mayor operación del cártel y posiblemente del mundo. Para entender el ascenso de los hijos de El Chapo y su imperio del fentanilo, primero debemos adentrarnos en sus primeros años de vida y educación. Nacidos en un mundo de crimen y violencia, estos hermanos estaban destinados a seguir los pasos de su padre. El Chapo tuvo varios hijos, y unos pocos elegidos, llamados los Chapitos, están ahora en el centro de una lucha de poder dentro del cártel de Sinaloa. El líder de la vieja guardia es El Mayo Zambada, de 72 años. Los Chapitos, entre ellos Ovidio, Iván y Jesús Alfredo, se involucraron en las operaciones del cártel desde muy jóvenes para entender cómo funcionaba. Su infancia distaba mucho de ser normal. Mientras otros niños jugaban con juguetes e iban a la escuela, los Chapitos estaban rodeados de guardias armados y vivían en lujosas mansiones. Su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, era uno de los narcotraficantes más temidos y poderosos del mundo, y sus hijos estaban preparados para ocupar su lugar algún día. Pero no fue solo el fastuoso estilo de vida lo que les formó. El Chapo se aseguró de que sus hijos comprendieran la importancia de la disciplina y la crueldad. Les enseñó a no tener miedo, a no mostrar nunca debilidad y a eliminar a cualquiera que supusiera una amenaza para el imperio familiar. A medida que crecían, los Chapitos se involucraron más en las operaciones del cártel. Aprendieron los entresijos del tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y el mantenimiento de una red de socios leales. Su padre, que siempre les guió, les enseñó e impartió sus conocimientos, asegurándose de que estuvieran preparados para heredar su imperio. Pero no solo su padre influyó en su trayectoria. Los hermanos Guzmán también estaban rodeados de una red de criminales experimentados y asesores de confianza. Estos individuos, muchos de los cuales habían estado con el Chapo desde los primeros días, se convirtieron en mentores de los jóvenes, enseñándoles el arte de la negociación, la importancia de las alianzas y las consecuencias de la traición. A pesar de su educación privilegiada, los Chapitos no eran inmunes a los peligros de su mundo. Fueron testigos de la violencia y el derramamiento de sangre que conllevaba el negocio de su padre. Vieron surgir y caer cárteles rivales y comprendieron los riesgos que entrañaba el camino que habían elegido. Al llegar a la edad adulta, los hermanos empezaron a imponer su autoridad en el cártel de Sinaloa. Demostraron su valía ampliando las operaciones del cártel, aventurándose en nuevos territorios y estableciendo conexiones con organizaciones internacionales de narcotraficantes. Su ambición no tenía límites y estaban decididos a superar los logros de su padre. Pero no eran solo las drogas lo que fascinaba a los hermanos Guzmán. También les gustaban las cosas buenas de la vida. Ferraris, Lamborghini y otros vehículos de lujo se convirtieron en símbolos de su riqueza y poder. Se rodeaban de lujo, organizaban fiestas extravagantes y alardeaban de su riqueza ante el mundo. Y luego estaban los tigres, como mascotas. Sí, han oído bien. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo poseían animales exóticos, incluidos tigres, que mantenían como símbolos de su estatus. Estas majestuosas criaturas les servían como recordatorio de su dominio y de su capacidad para poseer cualquier cosa que desearan. Gracias a su educación y a las bases sentadas por su padre, los Chapitos estaban preparados para hacerse con el control del tráfico de fentanilo. Reconocieron el cambiante panorama del mercado de la droga y vieron la oportunidad de sacar provecho de la creciente demanda de opiáceos en Estados Unidos. Los hermanos empezaron forjando alianzas con fabricantes especializados en la producción de fentanilo, un opioide sintético muy potente. Comprendieron que el fentanilo tenía el potencial de generar enormes beneficios debido a su potencia y a los bajos costes de producción. Con sus contactos y recursos, establecieron una cadena de suministro estable que pronto inundaría las calles de Estados Unidos.
Para garantizar la ocultación de sus operaciones, los chapitos utilizaron una compleja red de intermediarios y empresas tapadera. Crearon empresas fantasma disfrazadas de negocios legítimos para facilitar la importación y distribución de fentanilo. Estas empresas, pantalla, operaban de forma encubierta, lo que dificultaba el rastreo de sus actividades ilícitas por parte de las fuerzas de seguridad. Los hermanos también empleaban sofisticadas técnicas de contrabando para transportar el fentanilo a través de la frontera. Utilizaban compartimentos ocultos en vehículos, túneles e incluso tuberías subterráneas para eludir la detección. Su capacidad para burlar a las patrullas fronterizas y a las fuerzas del orden les permitió mantener un flujo constante de fentanilo hacia Estados Unidos. Una vez que el fentanilo llegaba a suelo estadounidense, los chapitos se apoyaban en una red de distribuidores de confianza para garantizar su amplia distribución. Colocaron estratégicamente a sus agentes en ciudades y regiones clave, centrándose en zonas con altos índices de adicción a los opiáceos, explotando la vulnerabilidad de las personas que ya luchaban contra el abuso de sustancias. Fueron capaces de establecer una base de clientes leales. Pero los hermanos Guzmán no se detuvieron ahí. Reconocieron el poder de las marcas y el marketing en su comercio ilícito. Empaquetaban sus productos de fentanilo con diseños llamativos, a menudo parecidos a productos farmacéuticos legales, para atraer a los compradores. Incluso llegaron a crear etiquetas de recetas falsificadas para engañar a los usuarios y a los profesionales sanitarios. Sus tácticas de marketing tuvieron éxito, ya que la demanda de sus productos de fentanilo se disparó. Los consumidores se sentían atraídos por la potencia de la droga, sin ser conscientes de las consecuencias mortales que les esperaban. El imperio del fentanilo de los hermanos Guzmán prosperaba y cosechaban beneficios inimaginables. Sin embargo, su éxito no pasó desapercibido. Las fuerzas del orden, alarmadas por el creciente número de muertes por sobredosis de fentanilo, lanzaron una ofensiva masiva contra el tráfico ilícito. Los hermanos Guzmán se vieron inmersos en un peligroso juego del gato y el ratón con las autoridades, eludiendo constantemente su captura y adaptando sus operaciones para ir un paso por delante. A pesar de los riesgos, los chapitos se mantuvieron desafiantes, se consideraban intocables, incluso invencibles. Su riqueza y su poder les protegían de las consecuencias de sus actos, o al menos eso creían. Las fuerzas de seguridad, decididas a desmantelar la operación de los hermanos Guzmán, emprendieron una persecución implacable. Siguieron la pista del dinero, rastrearon las redes de distribución y reunieron pruebas para construir un caso contra los chapitos. La soga se estaba tensando en torno a su imperio. En un giro dramático de los acontecimientos, las autoridades finalmente dieron con los hermanos. Ovidio Guzmán fue detenido en enero y extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023. Sin embargo, el resto de los chapitos continúan con las operaciones de fentanilo. Los agentes antidroga estadounidenses persiguen activamente a los hermanos restantes. Las autoridades han presentado cargos contra ellos y han puesto una recompensa de $10 millones por cada hermano, lo que subraya la gravedad de capturarlos. La lucha contra los chapitos va más allá de la simple desarticulación de un grupo delictivo. Se trata de salvar vidas y salvaguardar comunidades. Agencias como la DEA están trabajando intensamente para desarticular sus operaciones de narcotráfico, desmantelar las redes de distribución y detener a los implicados en la producción y el tráfico de fentanilo. A pesar de los desafíos, los chapitos han demostrado ser adversarios formidables, utilizando métodos avanzados para evitar a las fuerzas del orden y proteger su imperio de la droga. Sin embargo, los últimos acontecimientos sugieren que están sintiendo la presión. La presión de Estados Unidos para que abordaran el problema iba en aumento, y las operaciones del cártel estaban sometidas a un escrutinio como nunca antes. Los hijos sabían que tenían que dar un paso audaz para proteger su imperio y navegar por las traicioneras aguas del narcotráfico. Y así aparecieron las pancartas, mensajes impresos a máquina, supuestamente firmados por los chapitos, prohibiendo la producción y venta de fentanilo en Sinaloa. Pero la pregunta seguía siendo, ¿eran auténticas estas pancartas? Las autoridades mexicanas no habían confirmado su legitimidad y las dudas persistían. Sin embargo, fuentes de la región afirmaron que las pancartas sí eran legítimas, lo que aumentó la intriga en torno a este movimiento sin precedentes. Las operaciones de fentanilo del cártel de Sinaloa eran una importante fuente de ingresos, en la que participaban miles de personas de varios países. Poner fin a estas operaciones sería una tarea compleja y difícil, que requeriría tiempo y una cuidadosa planificación. Incluso si el cártel pusiera fin a sus operaciones de fentanilo en Sinaloa,
Se temía que el tráfico se trasladara a otros estados mexicanos en los que el cártel tenía presencia. La lucha contra el fentanilo distaba mucho de haber terminado y las pancartas, si eran auténticas, no eran más que el principio de una larga y ardua batalla. Solo el tiempo dirá qué efecto tendrán las pancartas, si es que tienen alguno, en el tráfico de drogas tanto en México como en Estados Unidos. CJNG. Dentro del CJNG, la producción de fentanilo es un secreto muy bien guardado. Todo comienza en estos laboratorios ocultos, donde los químicos trabajan sin descanso para sintetizar esta droga mortal. Estos laboratorios, envueltos en el secreto, están equipados con material de última generación y cuentan con químicos expertos que poseen los conocimientos necesarios para crear fentanilo. El proceso es meticuloso y preciso, ya que el más mínimo error de cálculo puede dar lugar a una dosis letal. Los químicos miden y mezclan cuidadosamente los productos químicos necesarios, siguiendo una receta precisa. El resultado es un potente opioide sintético que es muchas veces más fuerte que la heroína. Una vez sintetizado el fentanilo, se transforma en diversas formas para su distribución. Uno de los métodos consiste en comprimir la droga en pastillas falsificadas de venta con receta, imitando los productos farmacéuticos legítimos. Estas píldoras falsificadas están diseñadas para engañar a los usuarios desprevenidos, que pueden creer que están consumiendo un medicamento legítimo. El cártel hace todo lo posible para garantizar que estas píldoras parezcan idénticas a sus homólogas legítimas. Estas pastillas falsificadas son una bomba de relojería. Los consumidores no tienen ni idea de lo que realmente están tomando, y la potencia del fentanilo lo hace increíblemente peligroso. Una sola pastilla puede ser letal. La producción de pastillas falsificadas es solo uno de los aspectos de la operación de fentanilo del cártel. También producen polvo de fentanilo en bruto, que puede mezclarse con otras sustancias o utilizarse para crear drogas aún más potentes. El proceso de empaquetado es meticuloso, y el cártel pone mucho cuidado en garantizar que las drogas se oculten y transporten sin ser detectadas. A continuación, estas drogas se introducen de contrabando a través de la frontera, a menudo ocultas en vehículos poco llamativos o disimuladas dentro de objetos cotidianos. El viaje de México a Estados Unidos es traicionero y está lleno de riesgos y desafíos. Los agentes de la patrulla fronteriza trabajan incansablemente para interceptar estos envíos, pero el ingenio y los recursos del cártel lo convierten en un juego constante del gato y el ratón. Utilizan sofisticadas técnicas de contrabando, como compartimentos ocultos y túneles, para transportar la droga a través de la frontera. Los túneles del cártel son maravillas de la ingeniería que les permiten eludir las medidas tradicionales de seguridad fronteriza. Estos túneles pueden extenderse a lo largo de kilómetros, proporcionando una ruta directa para que la droga entre en Estados Unidos sin ser detectada. La operación de fentanilo de CJNG es una máquina bien engrasada. Tienen los recursos, la mano de obra y la determinación para mantener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Para las fuerzas del orden es una batalla constante ir un paso por delante. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, la operación de fentanilo del cártel sigue prosperando. La demanda de esta droga mortal en Estados Unidos es insaciable, y el cártel está más que dispuesto a satisfacerla. Una vez que el fentanilo llega a Estados Unidos, se entrega a una red de distribuidores que operan en las principales ciudades del país. Estos distribuidores han establecido contactos con traficantes callejeros, que a su vez venden la droga a consumidores desprevenidos. Es un sistema bien organizado que garantiza que el producto del cártel llegue a todos los rincones de Estados Unidos. La demanda de fentanilo es increíblemente alta. Es barato, potente y muy adictivo. La gente está dispuesta a pagar mucho dinero por él. Los traficantes callejeros, que a menudo operan en barrios empobrecidos, se convierten en el rostro de la operación de fentanilo del cártel. Son ellos quienes interactúan directamente con los consumidores, vendiéndoles la droga mortal. La distribución de fentanilo no se limita a los traficantes callejeros. El cártel también utiliza plataformas en línea y la web oscura para llegar a un público más amplio. Las fuerzas del orden trabajan constantemente para desarticular la red de distribución del cártel. Llevan a cabo operaciones encubiertas, recopilan información y colaboran con socios internacionales para desmantelar estas organizaciones delictivas. Los riesgos y retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden son inmensos. La red de distribución de CJNG es enorme, traspasa fronteras y se infiltra en las comunidades.
Las operaciones de este cártel están dirigidas por Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho. El ascenso al poder de El Mencho se remonta a la década de 1980, cuando se involucró por primera vez en el tráfico de drogas. En aquella época, los cárteles de la droga mexicanos estaban dominados por gente como Pablo Escobar y el cártel de Medellín, en Colombia. Pero El Mencho tenía la vista puesta en algo más grande. Quería construir su imperio. Con una mente astuta y un don para eludir a las fuerzas del orden, El Mencho se estableció rápidamente como una pieza clave del narcotráfico mexicano. Empezó trabajando como sicario para el Cártel del Milenio, una organización criminal de poca monta que operaba en Michoacán. Pero El Mencho tenía planes más ambiciosos. A principios de la década de 1990, El Mencho formó su cártel, conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Esto marcó el comienzo de su meteórico ascenso al poder. El CJNG se ganó rápidamente una reputación por sus tácticas brutales y su voluntad de eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG amplió sus operaciones más allá de Michoacán, infiltrándose en otros estados de México e incluso cruzando la frontera con Estados Unidos. Los pequeños pueblos de Estados Unidos se convirtieron en uno de los principales objetivos del cártel, ya que su control de estas comunidades pasó desapercibido para las fuerzas del orden. Uno de los factores clave del éxito de El Mencho fue su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Cuando Estados Unidos tomó medidas enérgicas contra el tráfico de drogas a lo largo de la frontera, El Mencho se centró en la producción de metanfetamina. El CJNG se convirtió en uno de los mayores productores y distribuidores de metanfetamina del mundo, inundando las calles estadounidenses con su mortífero producto. Pero el imperio de El Mencho no se detuvo en las drogas. Diversificó sus actividades delictivas y se dedicó a la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas. La CJNG se convirtió en una empresa criminal multimillonaria, con El Mencho al timón, orquestando las operaciones desde las sombras. Lo que diferencia a El Mencho de otros capos de la droga es su capacidad para mantener un perfil bajo. A diferencia del extravagante y ostentoso Pablo Escobar, El Mencho prefiere operar en la sombra, rara vez aparece en público o concede entrevistas. Esto le ha convertido en una figura escurridiza. A pesar de su naturaleza escurridiza, el imperio de El Mencho ha dejado un rastro de devastación a su paso. Los CJNG operan con un nivel de sofisticación que les permite mezclarse a la perfección con la población local. Establecen negocios legales, invierten en bienes inmuebles e incluso hacen generosas donaciones a organizaciones comunitarias. Mientras tanto, sus actividades delictivas siguen prosperando bajo la superficie. Una de las principales tácticas empleadas por el imperio de El Mencho es el uso de la violencia para mantener el control e infundir miedo. Sus sicarios están muy bien entrenados y son implacables. Llevan a cabo brutales actos de violencia, dejando tras de sí un horrible mensaje para cualquiera que se atreva a traicionar al cártel. Dejan cadáveres a la vista, un escalofriante recordatorio de las consecuencias de la rebeldía. Pero el imperio del Mencho no solo se basa en la violencia, también emplean una sofisticada red de corrupción, infiltrándose en las fuerzas del orden, los gobiernos locales e incluso el sistema judicial. Esta red de corrupción garantiza que sus actividades delictivas queden en gran medida sin control, lo que les permite operar con impunidad. Las consecuencias del imperio de El Mencho se extienden mucho más allá de las fronteras de México. La afluencia de fentanilo a las comunidades estadounidenses ha alimentado una crisis nacional de opioides de consecuencias devastadoras. Otra cosa que tampoco debería pasar desapercibida es que estos cárteles, el CJNG y el de Sinaloa, tienen algunos aliados. El papel de China y las bandas chinas. En los últimos años, las bandas chinas se han convertido en actores importantes del tráfico mundial de drogas, especialmente en el mercado del fentanilo. Están aprovechando la demanda de este potente opiáceo sintético. Para comprender el alcance de esta transformación, debemos remontarnos a los orígenes de la producción de fentanilo en China. Todo empezó a principios de la década de 2000, cuando unos químicos chinos desarrollaron la fórmula del fentanilo, inicialmente destinada a un uso médico como analgésico. Sin embargo, el atractivo de los inmensos beneficios pronto atrajo la atención de los sindicatos criminales. Uno de los factores clave que contribuyeron al auge de las bandas chinas en el tráfico de fentanilo fue la facilidad de acceso a los precursores químicos.
Estos productos químicos, que se utilizan en la producción de fentanilo, estaban fácilmente disponibles en China debido a la laxitud de la normativa y a un próspero mercado clandestino. Las bandas chinas no tardaron en darse cuenta de la oportunidad y establecieron sofisticadas redes para introducir de contrabando estas sustancias químicas en laboratorios clandestinos. El gobierno chino se ha esforzado por acabar con la producción y distribución ilegales de fentanilo, pero la enorme extensión del país y la complejidad de las redes delictivas hacen que sea una tarea ardua. A pesar de estos esfuerzos, las bandas chinas siguen encontrando formas de eludir la acción de la ley y ampliar sus operaciones. Uno de los aspectos más impactantes del tráfico de fentanilo es el nivel de organización y coordinación de estas organizaciones delictivas. Funcionan como empresas multinacionales, con jerarquías, cadenas de suministro y redes de distribución que se extienden por todos los continentes. Estas bandas han establecido conexiones con los cárteles mexicanos de la droga, que desempeñan un papel crucial en el contrabando del producto final a Estados Unidos. La colaboración entre las bandas chinas y los cárteles mexicanos ha creado una asociación mortal que ha alimentado la crisis del fentanilo en Norteamérica. Los cárteles mexicanos, conocidos por su experiencia en el tráfico de drogas, proporcionan la infraestructura y las rutas necesarias para transportar drogas ilícitas a través de la frontera. Las bandas chinas, por su parte, aportan sus conocimientos sobre la producción de fentanilo y la capacidad de fabricar la droga a gran escala. El impacto de esta colaboración es asombroso. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las muertes relacionadas con el fentanilo en Estados Unidos se han disparado en los últimos años, superando a las causadas por la heroína y los opiáceos de venta con receta juntos. La potencia del fentanilo lo hace extremadamente peligroso, ya que incluso una pequeña cantidad puede ser letal. Esto ha puesto en alerta máxima a las fuerzas del orden y a los sistemas sanitarios, que luchan por combatir la afluencia de esta sustancia mortal. El auge de las bandas chinas en el comercio de fentanilo no solo ha afectado a Norteamérica, sino también a otras partes del mundo. Europa, Australia e incluso partes de Asia han experimentado un aumento de las muertes e incautaciones relacionadas con el fentanilo. El alcance mundial de estas organizaciones delictivas pone de manifiesto la naturaleza interconectada del tráfico de drogas y la necesidad de cooperación internacional para hacer frente a este problema. Las bandas chinas se han adaptado a las nuevas tecnologías y plataformas para ampliar su alcance y maximizar sus beneficios. Uno de los factores clave de su transformación ha sido la utilización de la web oscura y los mercados en línea. Las bandas chinas utilizan el anonimato y la encriptación de la web oscura para llevar a cabo su comercio ilegal. En estos mercados clandestinos, compradores y vendedores pueden interactuar sin temor a ser rastreados por las fuerzas del orden. El fentanilo, junto con otras drogas, se puede comprar fácilmente con unos pocos clics. Las bandas chinas han establecido una fuerte presencia en estas plataformas, ofreciendo una amplia gama de productos de fentanilo a clientes de todo el mundo. Para garantizar la entrega segura de sus productos, han desarrollado métodos innovadores de envasado y envío. Esto ha hecho que a las autoridades les resulte cada vez más difícil interceptar estos envíos e impedir el flujo de fentanilo a las comunidades. A través del marketing y la publicidad estratégicos, han creado una demanda de sus productos, dirigida a personas que luchan contra la adicción o que buscan un colocón barato y de fácil acceso. La comodidad de la compra en línea ha facilitado más que nunca la obtención de fentanilo, agravando una situación ya de por sí grave. Otra tendencia preocupante, facilitada por las plataformas en línea, es la venta de medicamentos con receta falsificados. Se sabe que las bandas chinas fabrican pastillas falsas que parecen medicamentos legítimos, como la oxicodona o el Xanax, pero que contienen fentanilo. Estas pastillas falsificadas se venden a menudo a una fracción del precio del medicamento auténtico, lo que las convierte en una opción atractiva para los compradores desprevenidos. La potencia del fentanilo en estas pastillas supone un riesgo importante, ya que los usuarios pueden consumir una dosis letal sin saberlo. Las autoridades están trabajando en la mejora de la ciberseguridad y la cooperación internacional para luchar contra la venta en línea de drogas ilegales, pero la tecnología cambia con rapidez y la batalla contra la actividad delictiva en línea, especialmente la protagonizada por bandas chinas, es constante. Estados Unidos está perdiendo la lucha contra el fentanilo. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras desempeña un papel crucial en la interceptación de los cargamentos de fentanilo en la frontera.
Sin embargo, el enorme volumen de droga que entra en el país plantea un reto importante. En los 6 primeros meses de 2023, los agentes se incautaron de más fentanilo que en los 5 años anteriores juntos. Las cifras son asombrosas. Las incautaciones van desde cargas de 200.000 pastillas hasta la asombrosa cifra de 1.600 millones de pastillas en un solo envío. Cada una de estas pastillas es un fármaco no regulado que puede acabar con una vida en un instante. Pero las incautaciones por sí solas no lo dicen todo. El fentanilo es un opioide sintético, por lo que resulta difícil calcular la cantidad que se está incautando realmente. La lucha contra esta droga mortal requiere un enfoque polifacético que va más allá de la frontera. Troy Miller, jefe de la agencia fronteriza estadounidense, cree que las alianzas son fundamentales para combatir la crisis del fentanilo. Puso en marcha la operación Loto Azul, que envió recursos a California y Arizona y permitió incautar 4.000 kilos de fentanilo en solo 2 meses. Sin embargo, las operaciones como Loto Azul son temporales, y la pregunta sigue en el aire. ¿Disponen las fuerzas del orden de los recursos necesarios y del compromiso del gobierno federal para lograr un impacto mensurable? Troy Miller reconoce que la lucha contra el fentanilo es una prioridad permanente, pero se necesitan recursos adicionales para mantener sus esfuerzos. La naturaleza sintética del fentanilo hace que sea difícil estimar el verdadero alcance de lo que se está capturando, y las incautaciones por sí solas no garantizan el éxito. Las estrategias empleadas por las fuerzas del orden llevan décadas funcionando, pero la crisis del fentanilo exige una nueva forma de pensar. Las asociaciones con otros organismos y los enfoques innovadores son cruciales para interrumpir la cadena de suministro y salvar vidas. Sin embargo, la incautación de drogas es solo un paso para frenar el poder de los cárteles. Para entender realmente cómo mantienen su ventaja, debemos ir más allá de la frontera y explorar la compleja red de operaciones que alimentan la crisis del fentanilo. Culiacán, la base de operaciones del célebre cártel de Sinaloa, está fortificada por una vasta red de vigilancia. Con aproximadamente 2.000 personas vinculadas al cártel, el miedo y la tensión impregnan la ciudad. Agentes encubiertos, escuchas telefónicas y tecnología avanzada mantienen a la comunidad bajo vigilancia constante. El acceso de los cárteles a sofisticadas tecnologías de espionaje les permite lanzar contraofensivas selectivas contra cualquiera que se atreva a investigar sus operaciones. Ninguna comunicación electrónica está a salvo y el miedo a las represalias flota en el aire. Miguel Ángel Vega, periodista nacido y criado en este territorio del narco, nos ofrece una visión de la arraigada influencia de los cárteles. Nos lleva al corazón de Culiacán, donde los límites entre narcos y lugareños se difuminan. En Culiacán, los narcos son venerados e incluso idolatrados. Se coleccionan cromos de béisbol con imágenes de capos de la droga, y los jóvenes aspirantes sueñan con convertirse en el próximo narco en lugar de en una estrella del deporte. El control de los cárteles sobre la comunidad es poderoso y omnipresente. Pero la influencia de los cárteles va más allá de la admiración. Son responsables de una parte significativa de la violencia y la muerte en México. De hecho, los narcos cometen la gran mayoría de los asesinatos en todo el país, empleando tácticas espantosas que infunden miedo en los corazones de todos. El poder de los cárteles no se limita a la vida. Incluso en la muerte, su influencia proyecta una larga sombra. Tumbas opulentas en cementerios locales sirven de última morada a antiguos capos de la droga, con aire acondicionado, televisores y cocinas. Estos extravagantes mausoleos, que parecen pequeños apartamentos, son un testimonio de la riqueza y el estatus de los cárteles. La ausencia de inscripciones y nombres añade un aire de misterio, perpetuando aún más su mito y poder. Las profundas raíces de los cárteles en la sociedad mexicana los hacen atractivos para muchos. La pobreza y las escasas oportunidades llevan a algunos a proteger e incluso idolatrar a los narcos. Pero la violencia y la muerte que provocan son innegables, lo que hace que las comunidades se debatan entre el miedo y la admiración. La corrupción dentro de las instituciones mexicanas complica aún más la lucha contra los cárteles. Durante décadas, las fuerzas del orden han estado vinculadas a abusos contra los derechos humanos, como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Esta cultura de la corrupción socava la confianza de la población y obstaculiza los esfuerzos para combatir la crisis del fentanilo. El gobierno mexicano reconoce el problema de la corrupción y se ha comprometido a combatirlo. Las inversiones en comunidades pequeñas y medianas pretenden ofrecer alternativas al atractivo de los cárteles. Sin embargo, el camino por recorrer es largo y los avances
lentos. Para abordar realmente la crisis del fentanilo, se necesita un enfoque integral. Es necesario abordar las causas profundas de la pobreza, la corrupción y la violencia, al tiempo que se desbaratan las operaciones de los cárteles y se desmantelan sus redes. La lucha contra el fentanilo va más allá de las fronteras y requiere cooperación internacional. Estados Unidos debe reconocer su papel en el armamento de los cárteles y colaborar con México para detener el flujo de armas y desbaratar el poder de los cárteles. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en tu pantalla para ver más vídeos.